Bueno, gracias a los organizadores por el evento, gracias por invitarme. Yo les voy a hablar un poquitito de cómo debuguear en Python. Bien. ¿Qué es debuguear? Es la primera vez que escuchan la palabra debug, es la primera vez. ¿Qué es un bug? ¿Alguien sabe lo que es un bug? Una falla. Una falla en el programa. En el programa, en el sistema, en el script, en lo que estemos haciendo, una falla, que es debuguear. Corregir esa falla, buscarla y corregirla. Buscarla y corregir esa falla, perfecto. Es buenísima esa definición porque las dos partes están muy separadas y a veces uno las confunde más de lo que debería. Esas dos partes, buscar y solucionar la falla, tienen que estar bien separadas justamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que poder, para poder arreglar un problema, lo primero que tenemos que hacer es entenderlo. Si nosotros nos encontramos cambiando código a la velocidad de la luz y probando y viendo que sigue fallando, pruebo falla, realmente no estamos entendiendo mucho el problema que había y tratando de solucionarlo. Estamos tirando código al azar porque por ahí en alguno de esos cambios se solucionó. Siempre es una mala recomendación hacer eso porque en general cuando uno no entiende el problema que realmente se sucede, las chances de estar realmente arreglándolo son bajas. Por ahí en el momento anda, pero si después justo cuando le mostremos el programa al jefe, seguro que ahí se rompe. Entonces, lo más importante es entender primero qué es lo que está pasando para después poder corregirlo. Entonces, ¿cómo hacemos? El corregirlo, obviamente, esta charla no es sobre cómo corregir un problema en particular, porque eso dependerá del problema que se suceda, dependerá de su sistema, dependerá de sus scripts. Esta charla va en cómo hacemos para encontrar el problema, cómo hacemos para lograr detectar en qué punto de nuestro código está el inconveniente que nos está trayendo dolores de cabeza. Entonces, la forma más fácil de hacer esto es analizando, ejecutando nuestro programa. Una de las formas fáciles es ejecutando nuestro programa y viendo después, analizando a ver qué pasó. ¿Sí? Ese qué pasó lo tenemos que entender a partir de ciertas cosas que vamos a mostrar por pantalla, por ejemplo. La forma más fácil de hacer eso es usando el print. ¿Sí? El print es la herramienta de Python que a nosotros nos permite sacar cosas por pantalla. Eso, comparando Python con otros lenguajes, especialmente lenguajes de bajo nivel, el print de Python es una altísima herramienta para debugging, comparado, por ejemplo, con C. ¿Por qué? Porque si nosotros en C también podemos hacer un printf para mostrar lo que queremos mostrar. Pero en general, en C, ya tenemos que saber lo que estamos mostrando para decirle al printf que lo muestre. Que nosotros queremos por ahí ver el valor de una forma piola para mirarlo y entenderlo. Ahora, ¿cómo usamos el debugger? Una forma de utilizar el debugger, que es una opción, es ejecutar el Python debugger, es ejecutar nuestro script con el Python debugger y vamos a arrancar desde el principio de nuestro programa. Pero no siempre queremos nosotros arrancar desde el principio de nuestro programa, porque nosotros más o menos, cuando tenemos un problema, sabemos por dónde está el inconveniente. O por ahí nos pasa que nuestro programa arranca y nuestro programa arranca y hace un montón de cosas antes de llegar a la parte donde tenemos el problema. Entonces nosotros no queremos hacer todo ese recorrido a mano. Nosotros queremos que el programa corra y cuando llegamos más o menos a donde tenemos el problema, que ahí pare y nos devuelva el control. Vamos a ver cómo hacemos esto en la vida real. La forma de usar esto en la vida real es haciendo import pdb en un pedazo de una línea de código. Este es el Python debugger y con pdb.setTrace le decimos al debugger que en ese punto ponga un breakpoint en el cual nosotros vamos a entrar. Voy a tengo que hacer así y hacer esto acá.
Voy a agrandar acá un poquitito, ahí se ve. Voy a tratar de no irme mucho para abajo para que se vea de atrás. ¿Se ve ahí? ¿Todos ven? Bueno, tengo un script acá que se llama sample, ¿sí? Que es básicamente una función de Fibonacci que la llamamos, acá yo la estoy llamando, vamos a correr un poquitito esto, no sé si se puede correr, no encuentro el mouse. La llamo con 10 valores y me muestra el resultado de la ejecución. ¿Sí? Es algo ahí, no hace demasiada magia, pero me muestra el Fibonacci hasta determinado valor. Es un código ejemplo, no me importa el código que tenemos. ¿Sí? La idea es mostrarle cómo nosotros nos podemos meter en la mitad de ese código con el Python debugger. Entonces voy a editar el archivo, por ejemplo, y yo digo, bueno, acá tengo esto que la verdad que no entiendo qué está haciendo ahí. Voy a poner mi Python debugger ahí para hacer una llamada y que me ponga el breakpoint y yo poder entender lo que está sucediendo. Entonces hago ahí con PDB, punto y coma. Nosotros en Python podemos separar las líneas con punto y coma. En general es una práctica que se desrecomienda. ¿Sí? Las buenas prácticas dicen que no concatenemos líneas con punto y coma. Ahora, ¿por qué cuando hacemos import PDB siempre recomendamos que lo hagamos esto en la misma línea? ¿Por qué? Mira, incluso acá tengo un analizador de código que se me está quejando de que utilicé dos líneas en la misma. ¿Por qué? Esto se recomienda que lo escribamos en la misma línea para que después cuando borremos eso, no nos dejemos una línea por error. Entonces es como que escribís una línea y después borrás una línea, no podés borrar media línea. Entonces ahí le escribí ese punto, salgo como y lo ejecuto como, voy a subir un poquitito a ver esto, a ver si lo ven mejor. Ahí por ahí se ve mejor de atrás. Entonces, ahí lo ejecuto y fíjense que ahora no terminó mi programa. Se cortó en la mitad, me está saliendo acá de que tengo un prompt que dice PDB y me dice que estoy parado en esta línea, me da información acá de que está ejecutando en una determinada función, fíjense que acá me dice que estoy parado en esa función, estoy parado en esta línea. Y ahí puedo empezar a variar. Yo tengo mi programa como vivo, ejecutándose en memoria, pero frenado en esa línea. Si yo le decía L, fíjense que me mostraba dónde estoy parado, me dice que estoy parado acá. Yo podría darle W y me dice que estoy llamado, me muestra el stack de llamadas a función, que en este caso como es una, tengo solamente la llamada Fibonacci. ¿Está bien? Y también tengo acá, volví a poner L, pero vamos a hacer así. Fíjense, acá está en return valores y yo digo, bueno, pasó, le hice un S para ver una cosa, pero ahora después vamos a verlo en detalle. Yo podría, por ejemplo, ver cuánto tiene valores con PP, y me dice que es una cadena vacía. Si yo sigo haciendo S o N, va a ir paso a paso también. Yo le podría dar C. C va a liberar la ejecución, ¿sí? La realidad es que acá la ejecución que va a liberar va a venir al for de acá abajo, va a volver a llamar a Fibonacci, va a volver a encontrar el import PDB, pdb.central, con lo cual me va a devolver a mí el control. Le doy con C y le doy la ejecución y se vuelve a frenar acá, con L. Lo veo, está frenado ahí, y ahí puedo analizar, por ejemplo, cuánto vale A, ¿sí? Vale 0. También puedo empezar a entender bien lo que está pasando y digo, bueno, voy a hacer S, un pasito, y me dice, me muestra que entró, ahora está en el valores.append. Digo, va a agregar B, pero ¿cuánto vale B? ¿Sí? B vale 1, entonces ahí puedo ir viendo. ¿Y cuánto vale valores?
valores está vacío todavía porque, claro, no ejecutó la línea donde estoy parado. Si yo le doy S, ejecuta ese punto append donde nosotros estábamos parados acá, y vamos a ver que ahora valores tienes una lista que tiene el número 1 adentro. Haciendo ese análisis paso a paso y pudiendo ver el estado de todo, qué sé yo, ahí es como la última frontera. Si no entendemos lo que está haciendo el código con esto, no lo entendemos más, digamos. Es como muy parco, a veces cuesta acostumbrarse dónde está la información. Por ahí lo que cuesta más también cuando tenemos sistemas muy complejos es que, bueno, yo estoy una cosa por acá y otra cosa por acá, y realmente en el medio ir es muy de hacer S, N, y es como un recorrido que hay que hacer. Cuesta a veces un poquito más, pero es como, si no podemos debuguear con esto, ya no lo podemos debuguear. Le voy a dar una N para seguir ejecutando. Acá voy a volver al while, se le acabó, ¿sí? Porque el largo de valores, si yo me fijo, límite era 1, entonces el largo de valores ya no es más menor que, sale y vuelvo de nuevo acá me está diciendo que está ejecutando el retorno, y salgo acá estoy en el for de afuera donde va a ser este print. Todo lo que haga print a pantalla yo lo veo también, hace el for, y fíjense, si yo acá hago S, acá va a ejecutar la llamada Fibonacci. Si yo hago S, el tipo va a entrar a Fibonacci, a la función, y ahora estoy adentro de la función igual que antes. Si yo no le pongo, si yo le doy Enter sin ponerle una orden, me utiliza la orden que había usado antes. Entonces está peleado porque uno va a Enter, y no tiene que andar escribiendo. Acá estoy adentro de la función de Fibonacci, porque me acuerdo de memoria dónde está esta línea, y porque además acá me está diciendo que, de nuevo, estoy en la línea 4 y estoy adentro de la función Fibonacci. Pero si yo me pierdo con el contexto, hago L y lo veo. La realidad es que muchas veces uno tiene en paralelo la terminal donde está vagueando y el editor con el código, ¿no? Y entonces es mucho más fácil. Si yo acá le doy R, return, va a hacer todo el baile y va a ir hasta que termine la función, ¿sí? Fíjense que ahora porque se bloqueó porque encontró de nuevo, lo liberó como hasta que encuentra el return, pero en el medio que se cruzó con el import PDB. ¿Sí? Entonces, meter el import PDB en algo que por ahí llamamos muchas veces también es como que se te mete siempre en el medio, pero bueno. Hacemos R, va hasta el return, y ahí volví a estar afuera. ¿Sí? Este es el debugger de Python. Es lo más bajo nivel que podemos tener y funciona. Vamos un segundo a la presentación de nuevo. A ver. Si yo hago así, muy bien. Entonces, también si yo utilizo el ePython, que es un intérprete alternativo de Python, también puedo ejecutar mi programa con menos PDB. Y si mi programa crashea en algún momento, automáticamente me va a levantar un debugger y me lo va a poner ahí en el punto donde crasheó, que para ahí está bueno para pararse justo donde tuvimos un problema. Obviamente, también puedo hacer, también tengo un debugger muy parecido al otro, que utiliza Python, me parece. Este yo lo utilicé, me lo recomendaron, pero no lo utilicé bien. Y bueno, si quieren más información de PDB, está en la documentación de Python, ahí abajo en la URL de la documentación de Python de PDB, sepan que está documentado como cualquier otra cosa. Ese ePython se lo pone en la consola. Sí. Junto con o sea, tira una línea de comando en la consola, sí, y no hace falta entrar en el código para meterlo. También tengo otros debuggers, ¿sí? Hay uno que se llama PUDB, por ejemplo, que es de terminal también, y es bastante old style, es como esas interfaces que te arman todo con caracteres y las ventanas con caracteres. Ahora lo vamos a ver. Y después tenemos el WinPDB, que es gráfico, ¿sí? Una de las ventajas del WinPDB es que
funciona como cliente-servidor. Entonces nosotros podemos tener el cliente ejecutándose en un lado y nosotros conectarnos de otra máquina a ese cliente que está debugueando eso en otra máquina. Es más, ahora cuando se lo vaya a mostrar vamos a ver si lo puedo volver a levantar, porque acá como que por la configuración de mi máquina o algo me dice que no es capaz de levantarse como en el modo donde hace todo en una sola ventana y lo tengo como que levantar de dos ventanas, pero nunca lo probé. Antes de andar vamos a ver si lo podemos hacer andar de nuevo. Y antes de saltar a la terminal veamos, también hay otro que se llama RPDB, que está buenísimo para servers porque es como poner, como hicimos antes, import pdb, pdb.set3, hacemos import rpdb, rpdb.set3, pero por ahí en un Django que está corriendo en un servidor. Entonces nosotros vemos una página puntual y ese Django que está corriendo en un servidor pasa por esa línea de código y se bloquea porque como que está en el debug. Desde nuestra máquina nosotros hacemos un telnet a un puerto especial de ese servidor y entramos a debuguear el servidor que está corriendo en ese punto. ¿Está bien? Es buenísimo para encontrar problemas de que están sucediendo en el server y que por ahí yo digo, bueno, yo levanto el Django acá local, miro esa página y funciona, y en el server, porque por la configuración de cualquier cosa es distinta, tiene un problema. De esta manera puedo meterme en la ejecución real del servidor. Obviamente se bloquea ese hilo del Django o de lo que estemos usando en el servidor, con lo cual, ojo con ponerlo en producción y ese tipo de cosas. Y también para cuando testeo, NoseTest, que es un corredor de test muy conocido, tiene como un menos PDB que si también me abre debuggers en el punto donde crashea, donde hay un error, etc. Pero bueno, antes de pasar a los consejos, algunos consejos generales, vamos a ver en la terminal los otros debuggers que les decía. Entonces, ahora estoy acá parado. Sigo adentro del debugger, así que le voy a dar C, pero el C realmente me viene hasta el próximo set3, con lo cual tengo que dar muchas veces C, o le voy a dar un exit y ya está. ¿Sí? Se queja un poco de que salía la mitad del debugger o la mitad del coso, pero estoy afuera. Bien, entonces yo ya tengo PUDB instalado, que era el otro debugger que yo les comentaba, y voy a decir que me ejecute sample.py. Ah, no, perdón, porque ese es el de PUDB de Python, de Legacy Python, ¿sí? El Python viejo que ya murió, que es Python 10. Este es Python 10. Sí, vamos a ver cómo nos llevamos con la pantalla maximizada y eso, a ver si maximizo esto. Ahí está, bueno, más o menos se ve. Fíjense que igual es un debug, es como ventanita, es como. Parece que es una interfaz moderna de 1993. Pero es útil. A mí me da mucha nostalgia. No, es útil porque es súper liviano, porque no tiene, son caracteres. Entonces, por ahí si la máquina está más complicado para el procesamiento. Me muestra el código que estoy viendo y acá vamos a ver que tengo como distintas ventanas, que es útil porque mucho de lo que antes como que tenía que verlo o ver una cosa y después ver la otra y como acordarme en mi cabeza las dos cosas al mismo tiempo, acá me va mostrando todo al mismo tiempo sin problema. La forma de utilizarla es con los mismos caracteres que veníamos utilizando el otro, así que si yo le doy S, creo, o N, ahí está, ¿ven? Por ejemplo N, y acá estoy parado acá, hago S, voy a ejecutar acá, fíjense, le dejé el PDB ahí, por eso no sé cómo interactúa una cosa con la otra, ¿eh? Vamos a ver, pero fíjense que estoy recorriendo estoy apretando la S, ahora no tengo que hacer S, Enter, pero fíjense que allá me está mostrando los valores que tengo en el momento, entonces también es mucho más fácil seguirlo. ¿Sí? Veo que A vale 0, B vale 1, el límite vale 0, el valores es una lista, y acá donde explotó porque ¿cómo salgo acá? Punto 1, sin interrogación.
Para los que dicen que salir de BIM es difícil. Ok. Start. Quick. Muy bien. BIM. Salir. Saqué esto acá. Ahí vamos a ver. Entonces fíjense que ahí estoy y voy recorriendo y voy viendo cómo cambia allá. ¿Sí? Y si yo le doy N, fíjense que esto no entra. Si le doy S, sí entra. Y puedo ver por recorriendo. También es una forma más. El mismo debugger funciona con las mismas cosas conceptuales, del R para el final, el S, no tengo que aprender nada nuevo, pero gano mucho en presentación de la información. ¿Ejecuta siempre todo el script? ¿No puedo poner un punto de interrupción? No sé. No sé si hay una manera de tipo ejecutarlo hasta determinado. Tiene breakpoints que seguro yo podría venir acá y ponerle un breakpoint en algún lado. Sí, eso sí, ¿ves? Poner una B ahí. Ah, mirá, me lo pintó en rojo. Y allá me puse un breakpoint. Si le doy C, va a ejecutar y va a encontrar hasta este breakpoint. Pero no sé si se lo puede indicar como desde código. FISA. Podés hacer el import de UDB, UDB.setTrace, funciona. Si yo hago de FISA, me acota desde el fondo que si yo pongo en el código import PUDB, PUDB.setTrace, funciona igual. Muy bien, entonces ¿cómo salía de acá? Q. Bien, perfecto, salí. Y el otro es WinPDB. Sample.py. Y acá me abrió un coso loco que no se ve bien. Traemos esto para acá para ver mejor. Con la ventana chiquitita no ayuda, ¿no? Pero... Y acá donde se me queja de que no pudo. El debugger no sabe cómo abrir una consola nueva en este sistema. ¿Está bien? Entonces tengo como que decirle de acá lo que estoy haciendo antes. WinPDB menos D sample.py y me pide una clave que antes le puse fugar. Y si yo voy al otro, le tengo que venir acá arriba y decir file attach. Y me encuentra en localhost y le dice, me encontró en localhost, pero dice que tenía distintas passwords. Entonces acá password vamos a poner fubar también. Ok. Todo esto debería ser menos trabajo, pero acá en esta máquina tiene problema. Ahora, todo este trabajo es el que uno hace si tengo una máquina allá con ese proceso corriendo, que podría ser algo parecido a lo que decíamos antes del servidor de Django, y yo desde mi computadora me conecto acá. Ahí está, encontró este. Ok. Y acá tengo también el código, me muestra el espacio de nombre local, global. Fíjense cómo es más explorable en el sentido de que tengo un mouse y tengo ventanitas, entonces puedo como que curiosear mejor, y acá tengo distintos tabs y me puede mostrar más información porque justamente puedo elegir ver un poco qué ver y qué otras cosas ver, o cambiar el tamaño. En el otro también se puede cambiar el tamaño, me parece, pero es más trabajo. Acá es como más intuitivo para explorar y aprender, pero la realidad es que no sé si esto es más eficiente para el uso diario que los otros que veíamos antes. La realidad, yo en el día a día, pero es una decisión personal, yo uso el PDB de Python crudo y no tengo que andar preocupándome de tener instalado nada. Pero también soy viejo y uno como es viejo no quiere cambiar esas cosas. La idea es que ustedes conozcan las distintas opciones y
las explórenla ustedes, jueguen con uno, jueguen con otro y se van a quedar con alguno, ¿sí? Y lo van a utilizar. Me voy, sí, me quiero ir. Muy bien. Ahora volvemos acá. Estamos acá y volvemos acá. Muy bien. Entonces, algunos consejos generales para terminar. Estamos bien. Algunos consejos para terminar. No adivinemos lo que sucede, ¿sí? No nos apuremos a decir, acá lo que debe estar pasando es que tal cosa, y lo corregimos, tiramos código, volvemos a ese cambio rápido, probando cosas, a ver, y si ponemos un 4 por ahí se arregla. No, eso está mal, ¿sí? Primero hay que entender lo que está pasando, no adivinemos. Una de las grandes ventajas de Python es encontrable. Todo es encontrable, a menos que justo entremos a alguna extensión que está escrita en C. Nosotros podemos hurgar el código hasta donde lleguemos a una biblioteca compilada en C. ¿Está bien? Entonces nosotros estamos utilizando por ahí una biblioteca que instalamos en un virtualenv que instalamos de PyPI, no sé, Request, que es una biblioteca muy conocida para hacer request HTTP. Y nosotros lo usamos y no anda como nos parece a nosotros, tenemos un bug, qué sé yo, nos devuelve algo y no sabemos por qué nos devuelve eso. Nosotros podemos agarrar, si hacemos PUDB o PDB y empezamos SS, nosotros vamos a entrar en el código de la biblioteca y lo vamos a ver. Pero más allá de debuguearlo en sí o no, nosotros podemos abrir ese archivo con el editor de texto y ver cómo está hecho el request y ponerle prints adentro y ver qué es lo que está haciendo, o por ahí leer. Hay veces que las documentaciones no están del todo actualizadas o tienen bugs las documentaciones de las bibliotecas que nosotros estamos usando. Y nosotros pensamos que hay que usarlo de una manera y no hay que usarlo de esa manera y falla. Y nosotros abrimos ese código y vemos la función real y vemos el docstring de la función y la leemos y la entendemos y decimos, claro, lo que pasa es que acá no le puedo pasar un booleano, le tengo que pasar, no sé, la lista de parámetros. Entonces, ahí nosotros podemos poner un print, podemos ver. Y por ahí request utiliza algo de la biblioteca estándar de Python que está instalada en /user, /share, /python 3, /que sé yo. Nosotros también podemos abrir eso y mirarlo y ponerle prints adentro hasta que no lleguemos a algo que está agarrando código adentro de un punto .so o un punto .dll. Nosotros podemos meternos y hasta cambiar cosas, ¿sí? Decir, bueno, acá me parece que está mal, se devuelve otra cosa. Hay algo que a mí me gusta mucho, una bibliotequita acá que yo le llamo CDP, ¿sí? Que es, si siguen este enlace, es un scriptcito de 5 o 7 líneas de bash, que lo tengo en mi punto bash rc, que es súper piola porque vos pones CDP y el nombre de un módulo de Python y lo que te hace es cambiarte el directorio a donde está la fuente de ese módulo de Python. Entonces vas a CDP, porque yo CDP, URL lib, y el tipo te va a dejar parada en /user, /share, /python 3, en ese directorio haces pip urllib.py lo abriste, entonces podés mirar, podés explorar. Es piola para esto, para decir, bueno, necesito ver qué módulo está usando, dónde está ese módulo, lo quiero toquetear, quiero poner print. No se usa mucho, pero a veces es. Si no, cuando ustedes están debugueando y hacen S y terminan entrando, el debug les muestra el path donde está ese punto .py, entonces siempre pueden ir y abrir ese archivo y cambiarlo. Bien. Y después, como recomendación gigante, es hagan código prolijo, hagan código simple, hagan código que se pueda leer. Cuanto más legible el código, más fácil de debuguear. Cuanto menos cosas raras hacen, más fácil de debuguear. Si ustedes hacen, cuanto más tonto el código, más fácil de debuguear. Hay como una máxima que es, si ustedes hacen el código lo suficientemente elaborado y lo suficientemente complejo al límite de su propia inteligencia,
Después no lo van a poder debuguear nunca, porque como para debuguear tiene que ser un poco más inteligente que eso. Entonces, el código tiene que ser simple. El código, si ustedes hacen una línea que hace 77.342 cosas en esa misma línea, después, ¿cómo hacen para debuguear eso? No pueden ni poner ni un print adentro de esa línea. Entonces, hagan el código, usen variables con nombres que tengan sentido. Código 1000 veces más fácil de debuguear si ustedes a una lista de empleados le ponen empleados y no le ponen J igual. 1000 veces más fácil de debuguear. Así que, como conceptos generales, exploren es Python, es legible, se pueden meter, pueden toquetear, exploren y toqueteen y escriban código decente, ¿sí? Bien, muchas gracias. ¿Preguntas?